Hola, saludos. Hoy en Otras Voces tenemos a Andrés de la Chesa hablándonos de un venezolano universal y muy querido por el pueblo venezolano como es Oscar Yáñez. Además tenemos a Alfredo Churión para que nos diga, comenzando la semana, cuáles son los 3 libros de mayor venta mundial, las 3 películas más taquilleras de los últimos días y además los 3 mayores éxitos comenzando la semana. Disfrútenlo. Chao. Saludos amigos, soy Alfredo Churión desde Portage, Michigan, para llevarles, como ya es costumbre, nuestro acostumbrado reporte semanal de lo que sucede en cuanto a literatura, taquilla cinematográfica y música. Mi Twitter, @Alfredo Churión D. Me acompaña como siempre, esta vez a control remoto, Mark Dománico, en la filmación, edición, montaje, producción de este segmento. Comenzamos y nuestros pequeños amigos nos indican con qué comenzamos. En libros, poca variación en la cartelera. El número 3 vuelve a estar ocupado por Ann Napolitano y su libro Dear Edward, querido Eduardo. La historia de Edward, el niño de 12 años sobreviviente de un terrible accidente aéreo, que lo hace comenzar de nuevo. En el número 2, lo nuevo de James Patterson, el vendedor más sólido en la literatura norteamericana. Esta vez el libro es escrito con James O. Moore, se llama Lost, Perdido. El detective Tom Moore y su talentoso equipo se enfrentan a un anillo criminal que pretende tomar el control en la ciudad de Miami. Que no se preocupe Tom Moore, porque en Miami está mi compadre Alexander Martínez, que lo va a ayudar a defender. El número 1 sigue la señora Debbie Owens con su Where the Crowd That Sings. Es lo que hay esta vez en cuanto a literatura. En taquilla cinematográfica, la película Dolittle con Robert Downey Jr. llega a los 45 millones. En segundo lugar, 1917 con 105 millones de recaudación total. Y en el primer lugar repite por segunda semana consecutiva lo nuevo de Will Smith, Bad Boys for Life, perdónenme que tengo un poquito de gripe. Bad Boys for Life, muchachos malos de toda la vida, llega a los 123 millones de dólares recaudados. Una buena cifra. Will Smith es un tiro seguro al suelo cuando se trata de taquilla. Vamos a ver qué nos dicen los amiguitos para venir con la última parte. En música, los álbumes más vendidos. En el número 3 de los 200 más vendidos está Círculos. Pero atención, no tiene nada que ver con Post Malone. Es de un rapero llamado Mac Miller. Mac Miller hizo este sexto álbum y a la vez es el álbum póstumo de su trabajo, ya que estuvo trabajando en él hasta su muerte por una sobredosis en septiembre del año 2018. Fue lanzado el 17 de enero del 2020 y llega rápidamente al tercer lugar de los más vendidos. En el número 2, Manic de Halsey, tercer trabajo de la joven cantautora norteamericana, con una cantidad de cantantes invitados, entre ellos Alanis Morissette. Y en el número 1, nada menos que Music to be Murdered, música para ser asesinado, título tenebroso para el nuevo trabajo de Eminem. 11 álbumes en la carrera musical del controversial rapero Eminem, y este disco, al igual que su anterior Kamikaze, sale sin ningún aviso al mercado. Apareció de repente el disco y ahí mismo se montó en las carteleras para llegar al número 1. Eminem
justifica el contenido del álbum diciendo que en el mundo de hoy el asesinato se ha vuelto tan común que somos una sociedad obsesionada y fascinada por el asesinato. Interesante, de verdad que es un disco interesante, tiene un detalle al final que lo cierra la voz de Alfred Hitchcock, bien interesante el disco de Eminem. Y hablando de esto, quiero hacer un comentario. Hay mucha gente que le está echando de todo, le está echando todo lo malo a la música que se hace hoy en día. No todo es tan malo, como en todas las épocas, no todo es tan malo. Hay cosas interesantes que merecen ser tomadas en cuenta, como este de Eminem. A mi amigo Gilberto Bocaranda, uno de los que más descarga a esta nueva corriente por internet, estos muchachos lo que hacen es demostrar, ratificar aquello que decían los griegos, que la música es el reflejo de una sociedad. Y esta música hoy está reflejando perfectamente lo que sucede en el mundo. Así que un poquito más de benevolencia hacia esta música. Vamos con los top 100. En el número 3 de este álbum de Eminem, el tema se llama Godzilla. Y está destacado Juice WRLD, otro rapero, es el invitado especial de Eminem en este tema, que dicen que es el tema musical donde más velozmente ha rapeado Eminem. Tiene un promedio de 7.46 palabras por segundo. Increíble, ¿eh? La número 2, Life is Good, La vida es buena para Future, con la presencia de Drake como invitado. Y en la número 1, una que a mí no me dice nada, una canción que me parece fastidiosísima, pero sigue en primer lugar por otra semana más, se llama The Box con Roddy Ricch. Es todo por esta semana, voy a curarme esta gripe, así que chao, hasta la próxima. La tarea del historiador es una de las más hermosas y complejas de cuantas pueden existir dentro de una sociedad. Es una tarea que se funda en la responsabilidad de narrar los hechos que dan sentido a la existencia humana de la manera más imparcial y desapasionada posible. Hace falta mucha disciplina para acercarse al presente sin prejuicios, pero es todavía más complicado acercarse al pasado sin distorsionarlo con ideas propias o con el espíritu del tiempo en que se narra, sin empaparlo con ese mal tan común entre los historiadores como es el mal del anacronismo, es decir, la mala costumbre de contar historias del pasado con valores y creencias del presente. De todos modos, el hecho de ser imparcial o de no dejarse llevar por las pasiones no quiere decir que el historiador, para hacer historia, que es su oficio, tenga que ser una especie de profesor universitario estirado que va por ahí recitando de memoria fechas y eventos y cosas de ese estilo. Esa no es ni su tarea ni su oficio. Es más, narrar la historia tiene que ser, hoy más que nunca, una cosa amena, un diálogo con la gente. Algo que estimule, pero que al mismo tiempo sirva para educar, para formar a todos los hombres y mujeres. Y es en esa capacidad natural, en ese talento innato para estimular y para entretener a los venezolanos en su interés por el conocimiento, en donde se encuentra el ingenio, la inteligencia de un hombre como Oscar Llanes. Oscar Llanes llegó a ser y sigue siendo para todos nosotros un punto de referencia, no solo en el oficio del periodismo que ejerció de manera extraordinaria, sino también por otras razones. Recordemos que él perteneció a la primera camada de periodistas, de la primera universidad, la primera escuela de periodismo que hubo en Venezuela, que fue la Libre Augustero, que se encontraba en la esquina de la Bolsa, en lo que hoy es el Palacio de las Academias. Y entre las cosas que allí aprendió, se encontraba, por ejemplo, estamos hablando de las materias, por supuesto, la taquigrafía, la mecanografía, la crítica estética, la historia universal y nacional, pero sobre todo la moral periodística, que era la materia más importante de todas. Lo que quiere decir que quien se graduó en Venezuela de periodista en esa época quizás no contaba con el conocimiento o el criterio estético o propagandístico
que puede tener un periodista de hoy en día, pero tenía una base ética que lo obligaba a cuidarse de cualquier tipo de amarillismo. Y si bien Oscar Llanes era un tipo, por supuesto, expansivo, era un hombre dicharachero, efusivo para hablar, jamás fue amarillista. Si recordamos, por ejemplo, ese ciclo de reportajes maravillosos que realizó mientras fue corresponsal de guerra en Vietnam y que está dividido en 6 capítulos, que son la guerra en el aire, la guerra en el mar, la guerra en la selva, el Vietcong, la religión y la mujer vietnamita, nos vamos a dar cuenta del rigor y de la disciplina periodística que Oscar Llanes imprimía siempre en cada uno de sus trabajos. Un trabajo que lo hizo conocido por todos los venezolanos, que lo convirtió en uno de los mejores comunicadores que ha tenido Venezuela dentro y fuera del hemiciclo del Congreso, porque hay que recordar que él fue diputado de Copey por 15 años. Y este es un trabajo, el de comunicar, que supo llevar adelante como nadie, porque entendió perfectamente cuál era el lenguaje que había que tener con los venezolanos una vez que la televisión se convirtió en la reina y madre de los medios de comunicación. Esa capacidad folclórica para contar historias, esa virtud anecdotaria, esa memoria prodigiosa hizo que para el común de los venezolanos Oscar Llanes fuera una suerte de tío o de abuelo sabio que nos acompañaba todas las mañanas para llenarnos de energía y de conocimiento. Todavía lo recordamos por frases como así son las cosas o chúpate esa mandarina, pero creo que deberíamos recordarlo todavía más por su frontalidad a la hora de enfrentar a sus entrevistados. Por ser un hombre sin pelos en la lengua, que llegó a osadías muy interesantes y muy curiosas en su época, como la de admitir que Pérez Jiménez era un hombre transparente, sin guabineos, o como la ocasión en que llegó a exigir a sus entrevistados, a sus invitados en el programa La Silla Caliente, que mostraran sus salarios en televisión nacional. El día en que Venezuela perdió a Oscar Llanes, una parte importantísima de nuestra memoria colectiva se fue con él. Una parte esencial de lo que significa ser un periodista, de lo que significa tener integridad, honestidad y respeto. Todo eso se fue con él. Por eso sería ideal que tomáramos en cuenta todas estas cosas, porque entre tanta oscuridad y tanta pesadumbre que hoy vivimos, Venezuela necesita a alguien urgentemente que guarde y que proteja sus historias. Así son las cosas.